Y muy buenas, amigos de nuestra sección de Pandemia Misterio, esta sección que se emite todos los viernes aquí en compañía de la maravillosa familia de nuestro programa Nocturna de RCN, de Radio Cadena Nacional de Colombia. Siempre es muy grato, es una alegría estar con ustedes, siempre compartir estos espacios y hablar de esos temas que nos apasionan, de esos temas que nos dejan a veces sin explicación y sin habla, pero que existen en nuestra realidad. Hoy tenemos un excelente invitado que yo sé que ustedes lo van a disfrutar un montón y me place mucho que él esté con nosotros acompañándonos en esta noche. Ante todo, yo los invito para que nos busquen en nuestro canal oficial de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio. Es una familia que ya tenemos miles de seguidores y me encanta que ustedes estén ahí, que opinen, que nos busquen, que compartan nuestros contenidos. Pandemia Misterio en YouTube. También tenemos el podcast en iVoox, que nos pueden buscar, nos pueden encontrar como sentido radiofónico. De esta manera, ahí nos podemos encontrar en esta cita de todos los viernes. Hoy un tema sumamente interesante. Podemos hablar desde muchos enfoques sobre la muerte, principalmente desde los orígenes de la humanidad. La muerte ha sido un completo misterio y un misterio temido, porque ¿quién no quisiera conservar la vida? Siempre los seres humanos hemos buscado vencer ese proceso natural como lo es la muerte. Una persona que he seguido desde hace muchos años. Él es ingeniero, él es nacido en Venezuela, pero es un hombre mundial, un hombre mundial porque se la pasa a bordo de un avión en conferencias por distintas partes del mundo, hablando sobre un tema que a mí me deja absorto. Él publicó un libro hace un tiempo, creo que hay una nueva edición por estos días. Se llama La muerte de la muerte. La muerte de la muerte rompe con el paradigma de la aceptación fatal de la inevitabilidad de la muerte del ser humano. Eso queda uno eh, absorto, como dije. En este orden de ideas, sería lógico pensar que en el año 2045, como nos dice nuestro invitado, se curará el envejecimiento y la muerte será simplemente una opción, como si nosotros pudiéramos preservar la vida por el tiempo que nosotros queramos. Repito, nuestro invitado es autor del libro La muerte de la muerte. Su nombre es José Luis Cordeiro y está con nosotros a esta hora. José Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros y un saludo allí en la vieja Europa, donde se encuentra usted. Pues muchas gracias a ti, Diego. Para mí siempre es un placer estar con mis queridos amigos de toda Latinoamérica. Como dijiste, yo nací en Venezuela y iba muchísimo a Colombia. De hecho, tengo familia en Colombia, así que es un placer compartir con todos los hermanos, primos, familia latinoamericana. Bueno, y gracias por esta cita, porque usted tiene una agenda tan apretada, tantos compromisos, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, que a veces es difícil poder coincidir. Pero estamos con estos minutos para hablar de este tema maravilloso de su libro, La muerte de la muerte. Y bueno, la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y como decía en algún momento Marco Aurelio en sus pensamientos, la muerte forma parte de lo establecido por la naturaleza. ¿Cómo podríamos entender de que el hombre pueda combatir esa muerte y simplemente que sea una opción, que no sea un destino fatal como lo piensan algunos de este proceso maravilloso que se llama la vida? José Luis. Bueno, primero yo estaría en desacuerdo con lo que dices de que la muerte es parte de la vida, porque de hecho las primeras formas de vida en nuestro planeta, que son las bacterias que se dividen, se reproducen simétricamente, ellas forman colonias inmortales. Entonces, la vida nació para la vida, no para la muerte. Y por eso nosotros incluso tenemos células que se llaman inmortales.
Las células germinales que tenemos todos los organismos multicelulares son biológicamente inmortales desde el punto de vista que no envejecen. El cuerpo tiene dos partes, las células germinales para la reproducción y por lo tanto quizás las más importantes, y las células somáticas de soma, cuerpo, que esas sí envejecen. Entonces, tú tienes células que no envejecen, tus células germinales. Yo tengo células que no envejecen, células germinales y todos. Entonces, esto hay que comprenderlo, que ya existen células que no envejecen y que tenemos todos, todas las personas. Pero además, también hay otras células que descubrieron cómo no envejecer y es fascinante, el cáncer. El cáncer son células mutantes que detienen el envejecimiento celular. Como las células no les gusta morirse, por decirlo así, pues hay unas que mutan para no envejecer. De hecho, es tan increíble porque lo que tienen en común todos los cánceres, todos, es que detienen el envejecimiento celular y por eso se llaman biológicamente inmortales. Esto es para explicar de que la inmortalidad ya existe. Tenemos las células germinales que son biológicamente inmortales, y luego las células mutantes cancerígenas que descubren cómo no envejecer. Y esto lo ha descubierto el cáncer sin ir a la universidad o sin gastar un solo dólar o un solo peso, y por lo tanto nosotros lo vamos a descubrir también. Y ahora se está haciendo muchísimo, investigaciones y ya se entiende qué es lo que está ocurriendo en el cáncer, por qué el cáncer detiene el envejecimiento. Pero además de eso, se han descubierto diferentes pequeños organismos que tampoco envejecen, que son biológicamente inmortales, como las hidras y las medusas, por ejemplo. Y por eso, repito, la prueba de que la inmortalidad es posible es que ya existe en la naturaleza. Hay células inmortales y hay organismos inmortales. Y ahora estamos tratando de entender cómo es que ocurre esta inmortalidad biológica para poderla aplicar de una manera positiva para todo el cuerpo. Sí. José Luis, desde que el hombre es hombre, desde que nos convertimos en sapiens y empezamos a razonar, siempre nos atormentaron muchas cosas. En principio, la oscuridad, ese temor a Dios que ha permanecido durante muchos años, excepto pues alguien que sea ateo, pero lo cierto es que la religión y la creencia en algo sobrenatural siempre ha estado ahí, arraigado en el ser humano, y por supuesto ahí el concepto de muerte de que estamos en un paso por esta vida, por esta tierra, y que esto tiene un fin. No sabemos qué habrá más allá, si cuando morimos y nos descomponemos físicamente, ahí es el fin de todo, o nosotros podemos seguir en otros planos, pero bueno, eso ya es otra discusión. Lo cierto es que eso ha estado muy arraigado en el ser humano. Si hablamos de combatir la muerte, o por lo menos detener el envejecimiento, estamos cambiando una concepción de miles y miles de años. Esto no quiere decir que nos vamos a convertir en algo así como transhumantes, o sea, vamos a dejar de ser algo de seres humanos para poder detener la muerte. Yo creo que los humanos siempre queremos mejorar, vivir más, vivir mejor, más saludables. Por eso atacamos las enfermedades. El cáncer, como he estado explicando, que además hoy sabemos que ha descubierto la inmortalidad, las células cancerígenas. Tratamos de prevenir y curar Alzheimer's, Parkinson's, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. La condición humana precisamente es tratar de vivir siempre más y mejor. Eso es lo que hacemos los humanos. Y hablando históricamente, de hecho, desde que comenzó la historia, y la historia se define gracias a la escritura, la invención de la escritura es lo que genera la historia. Bueno, pues recordemos que el primer libro en la historia de la humanidad es sobre inmortalidad, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey de Mesopotamia que buscaba la inmortalidad. Y otros de los libros más viejos, por ejemplo, el libro de los muertos en Egipto, en el tiempo de los faraones, también era sobre la inmortalidad.
Y luego los chinos también, el famoso emperador de la armada terracota, de los guerreros terracotas, también buscaba la inmortalidad. O los españoles cuando llegaron a América, que buscaban la fuente de la eterna juventud, querían la inmortalidad. En todas las culturas, en todas las culturas, siempre desde que sabemos, en Mesopotamia, en Egipto, en China, en Europa, en América, hemos buscado la inmortalidad. Es el primer gran sueño del ser humano, pero hasta ahora no era posible porque no teníamos la tecnología. Pero hoy sí tenemos la tecnología para convertir este gran sueño en una realidad. Y hacia eso avanzamos rápidamente. También para ponerlo en perspectiva, hace 10 años el premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien yo fui a visitar en la Universidad de Kioto, y él con otros amigos científicos en Japón descubrieron que hay genes que controlan el envejecimiento y que tú puedes acelerar el envejecimiento, puedes detener el envejecimiento y mejor puedes revertir el envejecimiento. Así que mira qué importante es esto que fue el Premio Nobel de Medicina hace 10 años, en el 2012. Esto lo explico para que la gente sepa que estos son avances muy nuevos, son descubrimientos recientes que tienen pocos años, pero hoy sabemos que el envejecimiento es reversible y decimos por eso que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable y que esperamos curar en las próximas 2 décadas gracias a los avances de ciencia y tecnología. Claro. Bueno, antes de hablar sobre esos avances que usted nos habla y que usted muy bien describe en su maravilloso libro, La muerte de la muerte, de José Luis Cordeiro, me surge otro interrogante. Estamos viendo cómo muchos gobiernos en el mundo por estos días han venido asegurando que hay un sobrepoblamiento en el planeta, que todos los que estamos allí en esta casa común como es la Tierra, pues tenemos recursos ya muy limitados y la humanidad sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Qué futuro nos espera si la humanidad no muere y seguimos con el mismo sed de, insaciable de depredar esta tierra y nuestros recursos? ¿Qué pasaría con el planeta? Bueno, te repito, ¿por qué curamos el cáncer? Porque el cáncer es malo y el cáncer mata a las personas. Porque curamos Alzheimer's, porque queremos curar el envejecimiento, por la misma razón. O sea, independientemente de cualquier otra cosa, curar las enfermedades y sobre todo el envejecimiento, que es la madre de todas las enfermedades, es bueno. Al ser intrínsecamente bueno, pues es algo que tenemos que hacer. Incluso tenemos un imperativo ético y moral para curar el envejecimiento. Sobre el tema de la sobrepoblación, en realidad esto se viene diciendo hace milenios, hace siglos. El famoso economista Malthus hace 2 siglos dijo que el mundo estaba ya sobrepoblado cuando Londres tenía 1 millón de habitantes y él decía que era el fin del mundo porque ya había 1 millón de personas en Londres. Bueno, pues Londres hoy tiene 10 millones de habitantes y nunca se ha vivido mejor en Londres que hoy. Entonces, lo que ha cambiado es la tecnología, los avances en ciencia, los avances en medicina que permiten que haya más gente en el mundo. Por otro lado, trágicamente, la población del mundo ya se está estabilizando y está comenzando a disminuir en casi todos los países avanzados. La población en Japón lleva años disminuyendo, en Europa también está disminuyendo. De hecho, en España, hoy se habla de la España vacía o España vaciada, porque lleva 20 años la población disminuyendo en O España. envejecida, o envejecida, ¿no? Porque, Claro, claro, pero además vaciada porque la población está disminuyendo y solo se ha compensado gracias a la inmigración, gracias a los colombianos que han venido para España, los venezolanos, los ecuatorianos que viven en España, que se ha mantenido la población española, porque, repito, la población
nacida en España está disminuyendo, al igual que en Italia. En Italia se estima que para fin de siglo la población va a caer de 65 millones hoy a menos de 30 millones de habitantes, menos de la mitad. Y lo mismo en China. China, que tiene hoy 1.400 millones de habitantes, se estima que para fin de siglo tendrá solo la mitad, 700 millones de personas. Así que, y además envejecidas, como tú has dicho, no solo hay menos gente, sino que gente más envejecida. Entonces, el problema no es la sobrepoblación, es lo contrario, no tenemos suficiente gente y no tenemos suficiente gente joven. Eso es un problema, pero por eso es que se está trabajando en curar el envejecimiento, que además te digo, debería ser el imperativo moral, ético de toda la humanidad, porque en los países avanzados, el 90% de la población muere de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, que son básicamente tres grandes grupos: las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer's, Parkinson, demencias, etc. Segundo, el cáncer, que el cáncer puede dar en cualquier parte del cuerpo, células que descubren cómo no envejecer y que sin embargo se van comiendo al resto del cuerpo, que es lo que hace el cáncer. Y luego también los problemas cardíacos. Esas son las tres principales fuentes de muerte en los países avanzados, que representan el 90% de las muertes. Entonces, todas las otras cosas juntas, todas las otras causas juntas, no son ni 10%. Esto hay que entenderlo porque es una idea importantísima y profunda. Si tú juntas las guerras, ahora que estamos supuestamente en la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, juntas eso, juntas el terrorismo, juntas el SIDA, juntas la malaria, juntas los accidentes, juntas los suicidios, juntas los homicidios, juntas todo, todo, todo. Eso apenas representa el 10% de las muertes. Entonces, el problema no es eso. El problema es el envejecimiento, que mata al 90% de la población. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento para curar el envejecimiento, curar esta terrible enfermedad. Y además hay que entenderlo así: es una enfermedad a curar, igual que queremos curar Alzheimer's o que queremos curar los problemas cardiovasculares o lo que tú quieras, porque eso es lo que hacemos, curar enfermedades para vivir más y mejor. Bueno, ahora estamos en el momento de curar la peor de todas, la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Bueno, pues usted lo está diciendo muy bien y comparto muchas de las cosas que usted dice, José Luis, porque el tema del sobrepoblamiento en la Tierra, el calentamiento global, la escasez de recursos, es de por sí, puede que sea una realidad, pero es una realidad manipulada políticamente para controlarnos y vivir bajo un miedo que vemos que no es tan así. El calentamiento global, vemos como la Tierra en este momento está viviendo un proceso de enfriamiento, llámenlo como quieran, pero el tema del calentamiento global y que achaquen ese mal al ser humano ha sido manipulado políticamente por mucho tiempo. Y usted nos dice que esto no es así y que el ser humano puede enfocarse en cosas más importantes como el de vivir bien y vivir más para tener un pleno desarrollo en este mundo. José Luis, en su libro La muerte de la muerte, usted toca temas como, por ejemplo, ya existe, usted nos lo acaba de decir, la condición de que la ciencia ya convierte células viejas en células nuevas y hay esa renovación para combatir entonces el envejecimiento, que es el principio de la muerte. ¿Cómo nos podría usted explicar a toda la audiencia que nos escucha cómo la tecnología hoy en día puede revertir ese proceso que vemos de deterioro natural del ser humano? ¿Cómo hacer para que las células viejas se regeneren y podamos detener la muerte? Bueno, se están investigando diferentes frentes. Hay diferentes puntos de ataque contra el envejecimiento y cada vez descubrimos más. Como mencioné, el cáncer nos ha
enseñado muchísimo, porque las células cancerígenas han descubierto cómo detener el envejecimiento celular. El cáncer son células mutantes que, como todas las células o como los organismos, pues no quieren morir y descubren una manera de detener el envejecimiento. Esto lo han logrado creciendo una parte de los cromosomas que se llaman los telómeros. Son la parte final de los cromosomas que, cuando las células se dividen, se van haciendo más y más pequeños hasta que llega un momento que la célula no se puede dividir más, no se puede reproducir más. Entonces el cáncer lo que hace es que sus telómeros siempre estén largos, de manera que las células cancerígenas se puedan dividir indefinidamente, que las células cancerígenas sean indefinidamente jóvenes. Ha sido un gran descubrimiento. De hecho, los científicos que trabajaron en telómeros y la enzima telomerasa que hace crecer los telómeros también ganaron el Premio Nobel de Medicina. Adicionalmente, como mencioné también, en el año 2012, el científico japonés Shinya Yamanaka descubrió que hay unos genes que controlan el envejecimiento y que pueden revertir el envejecimiento. Esto ya se está comenzando a utilizar incluso en animales, en órganos de animales, y en el año 2020, un amigo de Harvard, de la Universidad de Harvard, logró convertir los ratones que tenían ceguera, ratones ciegos, como de 80 años equivalentes humanos, y les devolvieron la vista, cambiando los genes de vejez en genes de juventud, por decirlo de esta manera. Entonces, se están haciendo experimentos en diferentes animales y también en diferentes tipos de tejidos y diferentes tipos de órganos. Aparte de los ojos, se ha rejuvenecido la piel, que es otro tipo de célula muy distinta. También se está trabajando con las células de hígado, riñones, corazón, etcétera. Esto está comenzando, pero se ve mucho futuro, y te voy a decir por qué. Hoy tenemos ya ratones que viven el doble de su expectativa de vida normal. Un ratón vive 2 años, 2 años y medio, y ya tenemos ratones de 5 años, es decir, el doble, como humanos que viviesen 200 años. También tenemos mosquitos que se ha multiplicado por 4 su expectativa de vida. Es decir, mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos. Y también se ha hecho con gusanos. Tenemos gusanos que viven 10 veces más. Los llamamos los gusanos Matusalén, porque en vez de vivir el equivalente de 100 años, una vida humana, viven cerca de 1000 años equivalentes humanos. Todo esto se ha hecho en los últimos años y por eso la gente no lo sabe, lo desconoce, incluso muchos no creen que esto es real. Por eso yo les pido, lean todo lo que se está investigando, lean mi libro, La muerte de la muerte, que además estoy donando los derechos de autor, las regalías, para investigación científica contra el envejecimiento, para que tú no te mueras, para que yo no me muera, para que nadie que no se quiere morir, que no se muera, porque nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y pues te pregunto, Diego, ¿tú quieres estar entre los últimos que se mueren o entre los primeros que no se mueren? Bueno, pues entraríamos en un debate también ético, ¿no? En el sentido de que uno pensaría, porque es que sí, me sigue rondando en la mente la pregunta bueno, si no morimos y vivimos 200 años cada ser humano, mm, ¿cómo hacer para que podamos, el ser humano tiene que llegar a un cierto grado de maduración superior al que tiene hoy en día? Usted dice, José Luis, en su libro, pone una fecha, año 2045. 2045 sería el fin de la muerte, la muerte de la muerte. ¿Por qué está tan seguro de esta fecha? ¿O simplemente es tentativa según las investigaciones que se vienen adelantando?
Bueno, primero vamos a poner el contexto de que la expectativa de vida sigue creciendo, sigue aumentando. En el tiempo del Imperio Romano, hace 2000 años, la expectativa de vida promedio eran apenas 20 años en promedio. Claro que había gente que vivía 60 años, 80 años, a lo mejor algunos llegaban hasta 90 y 100, pero en promedio la expectativa era 20 años, sobre todo porque la gente moría de niño, moría la gente joven, muy joven. Para el año 1900 duplicamos la expectativa de vida, es decir, pasamos de 20 años a 40 años y ahora la estamos volviendo a duplicar. Hemos pasado de 40 años hace un poco más de un siglo y estamos llegando a 80 años, expectativa de vida promedio, 80 años. Y gracias a los avances de ciencia y tecnología, vamos a volver a duplicar la expectativa de vida. Vamos a pasar de 80 años hoy a 160 y luego 320 y seguiremos aumentando la expectativa de vida. Por eso las proyecciones es que en el año 2045, es decir, un poco o más de 2 décadas de ahora, vamos a poder vivir indefinidamente y jóvenes. Vamos a revertir el envejecimiento. Estas son cifras de un amigo muy importante, muy famoso, que es director de ingeniería de Google. Él se llama Ray Kurzweil. Él también hizo sus estudios de ingeniería en MIT, en mi alma mater, el Massachusetts Institute of Technology, y él ha venido publicando proyecciones desde hace medio siglo, cosas que iban a pasar en el siglo XX, inicios del siglo XXI, mitad del siglo XXI, de este siglo, y luego incluso después, hasta el año 2100, ha hecho proyecciones. Y ha ido acertando muchísimo. Él acierta entre 80 y 90% de todas sus proyecciones. Él fundó la Universidad de la Singularidad, donde yo di clases también en el inicio, cuando comenzó en el año 2009, en el Valle de Silicio, en el famoso Silicon Valley en California. Y él ha dicho abiertamente desde hace mucho tiempo, hace 30, 40 años, que en el año 2045 podremos revertir el envejecimiento y vivir indefinidamente jóvenes, que es otra cosa que quiero enfatizar, porque si hablamos de vidas indefinidas, no es que vamos a ser viejos indefinidamente. No, eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es vivir indefinidamente jóvenes. Y hoy sabemos, repito, que esto es posible. Se han encontrado genes que revierten el envejecimiento. Se ha logrado rejuvenecer células, se han logrado rejuvenecer órganos y pronto vamos a poder rejuvenecer pequeños organismos y luego ir aumentando hasta llegar al ser humano. Y estos son cambios muy rápidos, te repito, muy rápido. Duplicar la vida de los ratones se ha hecho hace poco. Multiplicar por 4 la vida de mosquitos o multiplicar por 10 la vida de gusanos son descubrimientos de los últimos años. Entonces, la expectativa es que esto va a seguir, pero cada vez más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque la ciencia se apoya en los continuos descubrimientos y esto es, cada descubrimiento ayuda a los próximos descubrimientos y son tecnologías exponenciales. Esto va acelerándose cada vez más. Las tecnologías exponenciales construyen unas sobre otras y se aprende. Adicionalmente, ahora tenemos inteligencia artificial que nos está ayudando a descubrir y a hacer cosas que eran impensables. Por ejemplo, uno de los problemas más complicados que existen en biología era lo que se llama el plegamiento de las proteínas. Esto no se podía resolver por los humanos normales, pero gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos saber cómo se doblan, cómo se pliegan las proteínas. Y esto es fundamental porque nosotros estamos hechos de biología, por decirlo así, y tenemos muchísimas proteínas que no entendíamos, que no sabíamos cómo funcionaban. Y hoy sí, gracias a la inteligencia artificial.
Entonces, repito, estas cifras son del director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, que es un amigo mío de hace más de 30 años y que él ha ido acertando predicción tras predicción tras predicción, y yo lo veo muy posible gracias a que ya sabemos que hay células inmortales y que hay organismos inmortales, que repito, esto no se sabía hace un siglo, no se sabía que había organismos inmortales o que había células inmortales naturales como las germinales que tenemos todos, o artificiales mutantes como el cáncer, que han descubierto cómo no envejecer, pero que ya nosotros entendemos qué es lo que ha hecho el cáncer. Así que hay muchísimos frentes que se están investigando. La prueba de que es posible es que ya existe la inmortalidad biológica en la naturaleza. José Luis, en el momento en que ya existe una tecnología comprobada para revertir el envejecimiento y alargar esa expectativa de vida en un ser humano, me imagino que lo más difícil será poder democratizar esta tecnología al mayor número de personas en el planeta. ¿Será algo muy costoso acceder a algo así? ¿Será algo que solo puede pagar la reina de Inglaterra o Bill Gates? ¿O podremos todos acceder a esta tecnología que usted nos comenta? Esto estará al alcance de todas las personas que quieran, e incluso probablemente va a ser parte del sistema médico de seguridad social, de sanidad en cada país. Y te voy a explicar por qué. En estos momentos se gasta el 80% de toda la inversión médica es en los últimos años de vida de la persona. Y trágicamente, igual la persona muere después de gastar el 80% de los costos médicos, ¿no? La idea es que esto no se gaste al final, sino que se invierta al comienzo para que la gente no envejezca. De manera que el gasto médico se va en realidad a reducir al no envejecer. Y esto va a estar disponible a todas las personas. También hay que explicarlo, y te voy a dar dos comparaciones rápidas con las vacunas COVID. ¿Tú te imaginas que las vacunas COVID no estuvieran disponibles para todo el mundo y gratis? Habría una revolución. Bueno, pues lo que viene con el anti-envejecimiento es muchísimo más importante que COVID y las vacunas de COVID. Y por eso estos tratamientos van a estar disponibles para todas las personas y va a ser gratis, va a ser parte del sistema sanitario en cada país. Y otra razón para que la gente comprenda por qué esto es que va a ser gratis es porque los tratamientos, ahora que estamos llegando a entender cómo funciona el cuerpo humano, átomo a átomo, molécula a molécula, proteína a proteína, vemos que no es complejo y que de hecho somos muy baratos. Diego, tú eres muy barato y yo también, no costamos $100 en materia prima. Nosotros somos 70% agua, como sabes, y no somos agua Evian o agua Perrier, somos agua del chorro, agua del grifo. 70%, y el otro 30% somos los materiales más abundantes, más comunes y más baratos de la tierra. Tenemos obviamente carbono, tenemos nitrógeno, tenemos sodio, tenemos calcio. Entonces, un ser humano en materia prima no cuesta $100. Tú no cuestas $100. Yo no cuesto $100. Nadie cuesta $100. Es más, cuando nos hicieron nuestros padres, no se gastaron $100 esa noche, probablemente. Para que la gente comprenda que es que somos baratos, y mantener algo que es barato ahora que estamos descubriendo cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la biología, pues va a ser muy barato, muy barato. Entonces va a estar al alcance de todas las personas que lo quieran. Y además va a sobrar dinero del sistema de salud porque ya no se va a gastar el dinero cuando la gente se muere, que son cifras enormes, e igual la gente se moría. Ahora la gente va a estar joven y no va a tener los gastos médicos que tenemos actualmente. Será para todo el mundo que quiera y será gratis, repito, porque si no, habría una revolución inmediatamente. José Luis, ya para ir terminando, hay algo que siempre también me ha causado mucha curiosidad y es el fenómeno de la criogenización. ¿Cómo nos puede usted hablar sobre esta tecnología
si existe en la realidad o simplemente también es una utopía de congelar, por ejemplo, los cerebros y revivirlos más adelante para tener la conciencia de ese ser humano, para preservar esa conciencia de ese ser humano. Excelente pregunta y también yo hablo de esto en mi libro, el capítulo 8 de mi libro se llama Plan B, la criopreservación. De manera que plan A es no morir, el plan A es la inmortalidad, pero todavía nos faltan 20 años para llegar a la inmortalidad y sin embargo las personas se siguen muriendo cada día y para estas personas durante los próximos 20 años tenemos el plan B, que es la criopreservación. Como diríamos, quizás congelar a las personas. De esto se ha hablado mucho desde que murió Walt Disney. Aunque eso es una leyenda urbana, realmente él fue cremado, él no fue congelado, no fue criopreservado, fue cremado. Pero lo que sí es cierto es que ya hay cientos de personas criopreservadas en el mundo y el objetivo es reanimarlos en menos de medio siglo en el futuro, cuando tengamos la tecnología para clonar el cuerpo y para leer los cerebros de las personas. Esto también era imposible hace medio siglo, hasta que comenzó, bueno, todo es imposible hasta que se vuelve posible. Y quiero dar un caso para que la gente entienda que esto ya se utiliza a nivel de embriones. Hay ya cerca de 8 millones de humanos que han nacido después de estar criopreservados, después de estar congelados. La fertilización in vitro utiliza espermatozoides congelados o óvulos congelados o embriones congelados. Entonces, sabemos que funciona porque, repito, hay 8 millones de humanos que han estado congelados, aunque sea de pequeños, de muy pequeñitos, como espermatozoides, óvulos o embriones. Y por eso, repito, la prueba de que la criopreservación es posible es porque ya existe y funciona, funciona. Llevamos cerca de medio siglo criopreservando diferentes organismos y luego trayéndolos de regreso a la vida. Y casi, bueno, muchísimas vacas y otros animales pues han nacido también gracias a la criopreservación de las mejores especies que producen más leche, por ejemplo, un tipo de vacas que producen más leche o etcétera, o más carne, pues tú las vas seleccionando y haces fertilización in vitro con estas vacas, por ejemplo, y tienes vacas que han estado congeladas de pequeña. Tienes humanos, 8 millones que estuvieron congelados de pequeños. Así que esto es posible y esperamos poder reanimar a las personas a mitad de este siglo. Claro, qué interesante. Es decir, que personas que hayan fallecido ya hace unos años y que estén preservadas pueden volver a despertar, pero hasta el momento estamos muy cerca, pero no se ha logrado. Claro, todavía las más de 500 personas que están criopreservadas actualmente en diferentes partes del mundo, pues no han sido reanimadas porque todavía no tenemos la tecnología para reanimarlos exitosamente. Pero de nuevo, esto es un problema técnico. Esto se sabe hacer a nivel de óvulos y de embriones, pero no a nivel de un organismo entero. Sin embargo, la ciencia sigue aumentando, cada vez se descubren más cosas, ya se pueden criopreservar diferentes órganos enteros grandes y reanimarlos en el futuro. Se está haciendo, por ejemplo, con riñones. Ya tú puedes criopreservar un riñón entero. Se va a hacer pronto, digo yo, en 5 o 10 años con otros órganos, por ejemplo, con pulmones, con corazones. Y cada vez descubrimos más. Esto se descubre al hacerlo. No hay ningún libro que dice cómo se criopreserva algo y se reanima. La única manera de descubrirlo es haciéndolo y por eso cada vez se está investigando más en esto. Y la expectativa, repito, es que para mediados de siglo podamos no solo leer el cerebro, sino
clonar cuerpos enteros y leer lo que está en estas personas en su mente y ponerlos en otro subestrato, en otro cuerpo o en el mismo cuerpo si podemos reanimar ese cuerpo. Pero repito, esto es el plan B, el plan B. El plan A es no morir. Así que yo les recomiendo a la gente que aguante hasta el año 2045, cuando tendremos las tecnologías de rejuvenecimiento biológico. Repito, subrayo, enfatizo, rejuvenecimiento. De manera que no importa si llegamos viejitos al 2045, porque el objetivo es rejuvenecer. Y por eso yo digo que en el año 2045 yo voy a ser mucho más joven que hoy, más joven, porque esto es en lo que se está trabajando. Esto es lo que se ha descubierto, los genes que revierten el envejecimiento. Y bueno, todo esto lo explico en el libro La muerte de la muerte, y para que lo lean y lo adquieran, enfatizo que todo está siendo donado para investigación científica en 2 centros en Estados Unidos y otro en España. José Luis, ¿cuántos años aspira a vivir usted? Bueno, yo aspiro a vivir indefinidamente y joven. O sea, la vida es hermosa y la vida solo va a ser más hermosa en el futuro. Cada vez vivimos más en un mundo con más posibilidades. En una década vamos a iniciar la conquista del espacio real. Van a haber humanos en Marte en una década. Pues yo quisiera ir a Marte, a la Luna. ¿Te imaginas pasar una luna de miel en la luna, flotando en la luna, una luna de miel, o en Marte tener una Marte de miel, etcétera, etcétera? Solo estamos comenzando a descubrir el universo y la vida solo se va a poner más interesante, más emocionante, más apasionante, más vida, mejor vida. Por lo tanto, yo pienso vivir indefinidamente. Y repito, joven, joven, no es que vamos a estar viejos en sillas de ruedas, no, 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 vamos a estar jóvenes, vamos a estar en una edad biológica alrededor de 25 años, que es lo que la mayoría de las personas piensan que es el mejor tiempo para estar vivo. Me imagino que usted con sus investigaciones y las conferencias que ha dado alrededor del mundo, le han aparecido cualquier cantidad de ortodoxos o miembros de religiones que no les parece esto que usted está diciendo y se convierten en opositores suyos, ¿no? Claro, muchísimo. Y peor con mi amigo Ray Kurzweil. A Ray Kurzweil lo han llamado desde charlatán hasta anticristo. Anticristo han llamado a Ray Kurzweil. A mí no me han llamado, afortunadamente, todavía anticristo, aunque sí me dicen loco, charlatán, etcétera, pero es porque la gente no sabe lo que está ocurriendo. La gente no sabe, te repito, que el cáncer descubrió cómo ser inmortal biológicamente. El cáncer descubrió cómo se detiene el envejecimiento celular. Y para poner esto en perspectiva histórica, acuérdate que a Galileo Galilei, pues casi le mata la Iglesia Católica por decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol es el centro del sistema solar, que es un pequeño sistema solar en un universo casi que infinito. O a Charles Darwin, los británicos casi también le excomulgan. Los británicos decían que ellos descienden de Dios, que a lo mejor Darwin sí podía venir de un mono porque parecía medio loco. Podría él ser quizás descendiente de los monos, pero que los reyes británicos venían de Dios directamente. Bueno, entonces todo lo que tiene que ver con la evolución, con el universo, genera muchísimas discusiones, sobre todo con ideas preconcebidas y sin conocimiento científico de hace siglos o milenios atrás. Pero repito, estamos en el lado correcto de la historia. Estos avances continúan a un paso acelerado. Cada vez más y más personas comprenden que la principal enfermedad a la que hay que vencer, que hay que curar, es el propio envejecimiento.
Ese es el enemigo principal. Más que el cáncer, más que Alzheimer's, más que ataques al corazón, etcétera, etcétera, hay que detener el envejecimiento, porque si tú detienes el envejecimiento, pues básicamente eliminas Alzheimer's, ataques al corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una nueva visión del mundo basada en la ciencia y tecnología. Y para los que nos llamen locos, charlatanes, bueno, eso se lo dijeron a Darwin, se lo dijeron a Galileo y al final ellos ganaron. Y bueno, nosotros estamos convencidos que en 2 décadas vamos a poder revertir el envejecimiento y convertir en realidad el gran sueño de los humanos, que es la vida eterna joven. Una nueva visión de la humanidad, nos dice nuestro invitado José Luis Cordeiro. Nosotros no pretendemos ser portadores de la verdad, pero sí traer estos temas, ponerlos a disposición de ustedes para que les genere inquietudes, investiguen y cada uno saca sus conclusiones. José Luis, bueno, antes de finalizar y agradecerle esta grata conversación, recuerden que nos buscan en YouTube como Pandemia Misterio en YouTube. Nos pueden buscar ahí, nos pueden buscar en nuestro canal de iVoox, en el podcast de iVoox como Sentido Radiofónico y pueden seguir todos estos contenidos que venimos emitiendo desde hace ya varios meses. José Luis, finalmente, su libro se puede conseguir ¿de qué forma? Entiendo que en América por Amazon. Bueno, el libro ha sido publicada con la editora más grande de España, que se llama Planeta, el Grupo Planeta, y tiene subsidiarias en diferentes países. Entonces también hay copias en Colombia, en Argentina, en México, pero además hoy lo más fácil es Amazon, por ejemplo, o otros sistemas a través de Internet para conseguir el libro. La muerte de la muerte, léanlo. Les garantizo que les va a cambiar la visión de lo que es posible en el futuro, el sueño más grande de la humanidad que se convierte en realidad gracias a la ciencia y la tecnología. José Luis Cordeiro, nuestro invitado esta noche. Él es ingeniero, nacido en Venezuela y que nos está comentando cómo para el año 2045 esperamos que la humanidad haya vencido ese paradigma que se ha convertido en la muerte, que el ser humano puede revertir ese proceso de envejecimiento y vivir indefinidamente. Bueno, esperemos y lo importante es crear estos espacios de discusión. José Luis, ha sido un placer, le agradezco inmensamente estos minutos y muchas gracias. Seguiremos muy atentos y vamos a leer su libro. Pues muchas gracias, Diego. Y es un tiempo fascinante para estar vivo, el mejor tiempo, pero solo se va a poner mejor en el futuro. Todavía esto va a ser más interesante en el futuro, así que larga vida y prosperidad, como dicen mis amigos de Viaje a las Estrellas. Un abrazo, José Luis. Gracias, igual.